A continuación dialogaremos sobre la hemostasia y los modelos de coagulación, entendiendo los modelos de coagulación como la teoría clásica de la misma mediante su vía intrínseca y extrínseca y la teoría celular de la coagulación. El objetivo de esta charla es ser preciso con los conceptos más importantes relacionados con estos temas. El tema de la coagulación para el abordaje de la patología de los pacientes críticamente enfermos es un tema que es elemental y que lo vamos a ver referenciado prácticamente en la fisiopatología de todas las enfermedades del paciente crítico. Por ejemplo, los pacientes que hacen coagulopatías, sean trombóticas o sean hemorrágicas, en el contexto de un cáncer, en el contexto de una injuria traumática o en el contexto de una sepsis. Muy bien. Cuando nosotros dialogamos sobre hemostasia, estamos haciendo referencia a un término que proviene de la palabra aima. La palabra aima significa sangre. A su vez, la palabra hemostasia también proviene del término estasis, que hace referencia a la acción de estar detenido, a la acción de estar parado o a la acción de estar en equilibrio. Cuando nosotros extrapolamos esto, vemos entonces que la hemostasia se utiliza para describir los fenómenos que llevan a la detención del flujo sanguíneo para poder evitar hemorragias. Recordemos que los vasos se componen por capas. La capa más interna, que se conoce como endotelio, y esta capa de revestimiento que nosotros podemos apreciar en pantalla tiene una subcapa que se conoce como capa subendotelial. En esa capa subendotelial encontramos colágeno y proteínas de carga negativa. Cuando ocurre una injuria, como podemos apreciar en pantalla, se rompe la continuidad de la pared vascular y fruto de ello el organismo tiene que desarrollar una serie de procedimientos con la finalidad de detener la hemorragia. Entonces, lo primero que va a ocurrir es una vasoconstricción con la finalidad de disminuir el flujo que está pasando dentro del vaso. Y posteriormente se va a intentar establecer un tapón mediante la colocación y la adhesión de las plaquetas. Posteriormente, este tapón, que en un inicio es inestable, debe estabilizarse o constituirse en un tapón firme. Y para ello, el tapón tiene que ser reforzado mediante una malla de fibrina. Para poder entonces entender cómo se detiene la hemorragia, nosotros hablamos de la hemostasia en dos momentos. El primer momento lo conocemos como hemostasia primaria, y la hemostasia primaria básicamente corresponde a la vasoconstricción y a la acción inicial de las plaquetas. Y la hemostasia secundaria va a ser aquella que será mediada por fibrina, cuya finalidad entonces es reforzar el tapón plaquetario con esa malla de fibrina que habíamos comentado a priori. Vamos a estudiar ahora algunos aspectos importantes para poder profundizar en este tema. La primera pregunta entonces es, ¿cómo ocurre la vasoconstricción? Básicamente, cuando se rompe la continuidad del endotelio y se exponen los elementos subendoteliales, se liberan moléculas como la endotelina. Y la endotelina, mediante vías de señalización, principalmente mediadas a través de receptores tipo A, ocasiona una vasoconstricción rápida. Y la finalidad de esa vasoconstricción rápida será entonces la disminución del flujo. Ahora, la formación del tapón plaquetario ocurre en tres momentos. El primer momento es la iniciación o la adherencia de las plaquetas. El segundo momento va a ser la activación de las mismas. Y el tercer momento va a ser la agregación plaquetaria. La iniciación, valga la redundancia, inicia cuando las plaquetas se adhieren a la zona herida y empiezan a liberar sustancias quimioatrayentes que llaman más plaquetas. Estas plaquetas
se activan con el objetivo de generar un mejor sello en la lesión. Y mientras se activan, secretan más moléculas quimioatrayentes para poder llamar más células plaquetarias y permitir que la zona de sello sea más oclusiva. Finalmente, estas plaquetas, mediante la agregación, generan un tapón muy eficiente. Vamos a profundizar en estos puntos hablando acerca de los mediadores de estos procesos. En la primera parte de la imagen vemos cómo aparece una lesión en el endotelio. Y esa lesión en el endotelio, percátense que descubre el subendotelio. Fruto de ello, las plaquetas empiezan a interactuar con la zona. Y estas plaquetas intentan entonces adherirse, intentan llenar ese espacio. Esto lo pueden hacer de varias formas. Por ejemplo, se pueden unir directamente al colágeno mediante una glicoproteína muy importante, que es la que vemos aquí. La glicoproteína 1A, 2A. Y esa glicoproteína 1A, 2A va a ser la que permitirá que las plaquetas se unan directamente al colágeno. También pueden ocurrir interacciones mediante otros factores. Y en este momento debemos mencionar un factor muy importante que podemos ver en pantalla, que es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se une al colágeno expuesto y luego de que se une a ese colágeno expuesto, permite la unión mediante otra glicoproteína, que es la glicoproteína 1B, con las plaquetas. Todo esto lo que va a generar o va a asegurar es que ocurra una óptima adherencia plaquetaria. Una vez las plaquetas están adheridas, las plaquetas tienen que activarse. Y recuerden que las plaquetas, dentro de su constitución, cuentan con unos gránulos densos y unos gránulos alfa. Cuando las plaquetas son capaces de unirse a sus receptores específicos mediante ligandos, se empiezan a liberar las moléculas de estos gránulos. En este momento vale la pena mencionar algunos factores fundamentales para este proceso. Y estos factores principales son el ADP, el calcio y el factor activador de plaquetas. El ADP va a ser la principal molécula clave para poder activar las plaquetas. ¿Qué es lo que hace el ADP? El ADP se pega a su receptor, que se llama receptor de ADP, también conocido como receptor P2Y12, que muy probablemente ustedes lo conozcan debido a que múltiples fármacos actúan en él. Y una vez el ADP se une a ese receptor P2Y12, se genera una cascada que tiene una duración de segundos y es una cascada de segundos mensajeros que termina por llevar a la activación de otra glicoproteína, que son las glicoproteínas 2B3A. Luego va a aumentar la expresión de la enzima COX o la enzima de la ciclooxigenasa, que tiene como tal el objetivo de metabolizar el ácido araquidónico y poder generar tromboxano A2. Tiene una función muy importante debido a que el tromboxano A2 va a estimular o va a promover la agregación plaquetaria. En otras palabras, el tromboxano A2 va a servir como un agente que va a estar a favor y va a promover la agregación plaquetaria, o sea, es un agregador plaquetario. Bueno, si estamos en este punto, las plaquetas ya deben estar adheridas. Pero si se quiere generar un buen tapón, este tapón se genera gracias a la glicoproteína 2B3A, que ya la habíamos mencionado a priori. Mediante esa glicoproteína, las plaquetas se van a unir fuertemente entre ellas, y eso es lo que podemos ver aquí, como las plaquetas se adhieren entre ellas fuertemente. Y la unión se va a hacer entre dos glicoproteínas que van a tener en medio un fibrinógeno. Y ese fibrinógeno va a ser secretado por las plaquetas, o va a ser un fibrinógeno que se encuentra libre, circulando, pero que se va a utilizar como intermediario entre la unión de las glicoproteínas 2B3A.
Luego de que ocurre esto, empezamos a hablar entonces de hemostasia secundaria y cascada de coagulación. Primero vamos a hablar del modelo clásico de la coagulación. Bien, el objetivo de la cascada de coagulación básicamente es uno y es la formación de fibrina. Recuerden que la malla de fibrina que se genera es la que va a dar una estabilidad a ese tapón plaquetario que se había constituido durante la hemostasia primaria. Para ello se debe activar primero el fibrinógeno y la cascada de coagulación va a ser la responsable de que esto pueda ocurrir. Básicamente, la cascada de coagulación es un proceso en el cual una serie de proteínas, que también vamos a conocer como factores, pero que son proteínas, todos estos factores, el factor 8, el factor 9, el factor 11, el factor 12, el factor 7, todos son proteínas, proteínas que nosotros denominamos como factores. Y estos factores se tienen que romper para poder activarse consecutivamente hasta que nosotros podamos obtener fibrina, que es lo que nosotros queremos. Pero, ¿cuáles son entonces las proteínas que se clivan hasta que podamos llegar a trombina y a fibrina? Según los textos de fisiología clásicos, esto ocurre mediante dos vías y eso es lo que se ha enseñado durante años. En la actualidad sabemos que realmente es un poco distinto y ambas vías están activas de manera alterna. Y en la actualidad se propone otro modelo que vamos a discutir más adelante, que es el modelo celular. Pero según los modelos clásicos, existe una vía intrínseca y existe otra vía que es una vía extrínseca. La vía intrínseca se activa por moléculas negativamente cargadas como el colágeno, mientras que la vía extrínseca se activa mediante el factor tisular o la tromboplastina que se libera cuando se rompe el endotelio. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de vía intrínseca, hablamos de una vía que se activa por la exposición de moléculas negativamente cargadas como el colágeno y la presencia de factores circulantes. Mientras que cuando nosotros hablamos de la vía extrínseca, estamos hablando sí o sí de una lesión tisular que permite la liberación de factor tisular que va a encargarse de activar la cascada de coagulación. Sin embargo, finalmente, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca van a confluir en una vía común y esa vía común va a empezar, como podemos apreciar acá, gracias al factor 10. Vamos entonces ahora a desglosar ambas vías. La vía intrínseca es una vía que es más extensa. Empieza con el factor 12. Ese factor 12 se activa y luego lo que va a ocurrir es que se va a activar también el factor 11. Luego se va a activar el factor 9. Recuerden que nosotros no vamos a pasar de 11 a 10, sino que el 10 hace parte de la vía común. Entonces luego de que se activa el 11, se va a activar el 9. Y luego el factor 9 va a utilizar como cofactor al factor 8 y va a ser entonces el factor 9 con el factor 8 como cofactor quien vaya a encargarse de activar al factor 10, que recuerden que el factor 10 es el factor que marca el inicio de la vía común, que la vía común es la vía que es compartida por tanto la vía extrínseca como la intrínseca. Tanto la extrínseca como la intrínseca van a terminar por confluir en la vía común. Posteriormente, el factor 10 va a activar al 2, que junto al factor 5 como cofactor, como podemos apreciar en pantalla, va a encargarse de poder generar la fibrina que vamos a utilizar para poder reforzar ese tapón plaquetario. Mientras que cuando nosotros hablamos de la vía extrínseca, hablamos de una vía que va a iniciar con el factor tisular y con el factor 7. El factor 7 se rompe y luego se acopla con el factor tisular para luego ir directamente al factor 10. Y ese complejo factor tisular, factor 7 activado, va a servir como un complejo de tenaza. Posteriormente, el factor 10 va a pasar al factor 5 y el 5 con el 10 como cofactor va a activar el factor 2. El 2 es la protrombina y el 2A, o sea, el 2 activado es la trombina.
y posteriormente se va a catalizar el fibrinógeno a fibrina y vamos a tener fibrina, y esta fibrina se va a encargar de generar una malla que va a reforzar el tapón plaquetario. Pero resulta que hay un factor más, y es el factor 13. Y ese factor 13 es un factor importante porque resulta que el factor 13 se va a encargar de estabilizar a la fibrina. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que el 2A o la trombina va también a activar otros factores, por ejemplo, el factor 11, el factor 8 y el factor 5. Además, resulta que el factor 7 también tiene la potestad de activar el factor 9. Antes de que concluyamos este modelo clásico, es importante que hablemos sobre el calcio. ¿Por qué? Porque resulta que algunas fases que son mencionadas dentro de este procedimiento de hemostasia secundaria van a requerir de calcio. Puntualmente, ¿qué proteínas o qué factores van a requerir al calcio? El factor 9 y el factor 10, como ustedes pueden apreciar acá. Miren que acá tenemos al calcio como intermediario de los procesos, al igual que aquí vamos a tener también el calcio como intermediario entre el paso de factor 10A a protrombina. Por otro lado, algunos factores no se van a emplear como números, sino por nombres. Por ejemplo, el factor 3 es el factor tisular, pero en la mayoría de los textos de fisiología ustedes lo van a encontrar descrito es como factor tisular, pero en esencia es el factor 3. Y el calcio, en la mayoría de los textos, va a aparecer con calcio y no con su nombre como factor. El nombre del calcio como factor es factor 4, ¿sí? Como curiosidad, la hemofilia es una enfermedad que va a generar trastornos en la coagulación, y la hemofilia se debe a deficiencias en el factor 8, cuando estamos hablando de la hemofilia A. Y cuando estamos hablando de la hemofilia B es una patología que se genera por deficiencias del factor 9. También debemos mencionar que todos los factores se producen a nivel hepático, excluyendo el factor 8 y excluyendo también al calcio. También algunos factores van a requerir de un proceso de carboxilación. Ese proceso de carboxilación va a ser posible por una enzima que se conoce como epóxido reductasa. Y esa enzima, la epóxido reductasa, requiere u utiliza la vitamina K. Y hay algunos factores que van a ser entonces dependientes de la vitamina K. ¿Por qué? Porque requieren ese proceso de carboxilación que se hace mediante la epóxido reductasa. ¿Y cuáles son esos factores? Son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Ahora, el modelo que vimos previamente es un modelo que fue reevaluado por la literatura. Y ahora se habla de otro modelo, que es el nuevo modelo de coagulación o la teoría celular de la coagulación. Este modelo es un modelo que, a mi parecer, es mucho más fácil para poder entenderlo, debido a que agrupa todo de una manera más simple. Además que lo convierte en un modelo mucho más integral. De manera simplificada va a ser así. Ocurre una lesión, se libera factor tisular, el factor tisular se acopla con el factor 7 y se forma el complejo de la tenasa que habíamos mencionado previamente, y ese complejo va a actuar directamente sobre el factor 10 y luego se va a producir trombina. En otras palabras, ambos modelos ocurren, pero el modelo extrínseco ocurre primero, pero modifican algo de la vía extrínseca. Ellos lo que proponen es que el factor 7 va a mediar la activación del factor 9, y cuando hay trombina, esta trombina va a hacer una retroalimentación positiva luego de activar el factor 11 y el factor 9. Este nuevo modelo es interesante porque propone unos pasos muy claros. Primero, la iniciación, donde el factor 7 y el factor tisular van a encargarse de activar la vía común para poder generar un poco de trombina y un poco de fibrina. Segundo, va a haber una fase de amplificación o una fase de propagación donde la trombina va a activar el factor 11 y se va a hacer una retroalimentación positiva. En esencia, con esto podemos entender los fundamentos de la teoría clásica y de la teoría celular de la coagulación. Para finalizar, vamos a mencionar algunos aspectos
relacionados con los tiempos de coagulación. Básicamente, cuando ustedes toman un PT o un tiempo de protrombina, están midiendo la vía extrínseca, mientras que cuando ustedes toman un PTT, que es el tiempo parcial de tromboplastina, lo que ustedes buscan evaluar es la vía intrínseca. Bueno, espero que esta breve charla sobre hemostasia primaria y secundaria haya sido de utilidad. Muchas gracias.